Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Mente espiritual o mente carnal. El texto a meditar lo encontramos en Romanos 8:5, que dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Estamos bajo la influencia predominante de uno u otro de los dos principios que se contrastan en este versículo. La modalidad de nuestra vida y el carácter de nuestras acciones dependerán del principio que predomine. Pensar únicamente en la complacencia de los deseos carnales es muerte. El que vive para ese propósito egoísta está muerto mientras vive. La condición presente de muerte espiritual solo puede conducir a la muerte final y eterna, porque poner la mente en las cosas de la carne para vivir una vida egocéntrica y de complacencia propia significa inevitablemente una vida hostil a Dios. Una vida que no está en armonía con su voluntad nos constituye enemigos de Dios. Una conducta tal aleja de Dios y separa de la fuente de la vida. Separación que equivale a muerte. Esta hostilidad contra Dios es lo opuesto de la paz que llena a los que viven en el Espíritu, que es vida y paz. La mente que se ocupa de las cosas de la carne revela su hostilidad contra Dios mediante una continua desobediencia a su ley. La mente carnal es completamente incapaz de someterse a la ley de Dios. Tan solo el poder transformador del Espíritu de Dios hace posible otra vez la obediencia. Cuando el hombre fue creado originalmente, su mente y su vida estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Su mente era absolutamente espiritual. Los principios de la ley de Dios estaban escritos en su corazón, pero el pecado produjo un alejamiento de Dios, y el corazón del hombre se llenó de enemistad y rebelión. Por lo tanto, el hombre ha estado desde su caída bajo el poder del pecado, siguiendo las inclinaciones de la carne que lo han conducido inevitablemente a la desobediencia a la ley de Dios. Por eso es imposible que alcance la justicia y la salvación por sus propios intentos legalistas para obedecer. A menos que muera al yo y al pecado y renazca a una nueva vida en el Espíritu, es incapaz de someterse a la voluntad de Dios. Solo necesita el poder transformador de Dios. Cristo hace fijar la mente en las cosas del Espíritu y puede hacer que los pensamientos y deseos sean gobernados únicamente por su Espíritu. Esto da como resultado esa saludable y vivificante armonía de todas las funciones del alma, que es una segura garantía y goce anticipado de la vida venidera. La presencia del Espíritu de Dios produce amor, gozo y paz en la vida, el comienzo dentro de nosotros del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los que se ocupan del Espíritu y andan conforme al Espíritu gozan de la paz, del perdón y la reconciliación. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y tiene el gozo y el incentivo de ver cumplidos en su vida los justos requerimientos de los mandamientos de Dios. Anticipan la salvación final y la vida eterna. Pero los que andan conforme a la carne y se ocupan de la carne, solo conocen la experiencia destructora de la esclavitud y la condenación, y únicamente pueden prever condenación y muerte. Por lo tanto, la vida conforme al Espíritu significa una vida en la cual se cumplen las justas demandas de la ley, una vida de amor y de amante obediencia. El gran propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo fue que una vida como esta pudiera estar al alcance de los creyentes, lo que naturalmente se produce en la vida cuando está dirigida por el Espíritu. Los resultados de este predominio son un contraste con las obras de la carne. El fruto del Espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana, sino de un poder completamente diferente al del hombre. Hay un solo fruto del Espíritu, y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas en Gálatas 5:22. En otras palabras, todas esas gracias o virtudes deben estar presentes en la vida del cristiano, y no se puede decir que él da el fruto del Espíritu
si falta una de ellas. Pero hay muchas maneras en que puede manifestarse el mal, y solo es necesario que se presente en la vida uno de los malos rasgos que son manifiestas por las obras de la carne. Se necesitan todas las virtudes cristianas para que una persona sea un verdadero seguidor de Cristo, pero basta solo una de las obras de la carne para que el que la practica sea un seguidor del maligno. Es claro para nosotros, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.